Hola a todos, bienvenidos a este homenaje a Florencio Sevilla Arroyo. Para iniciar, escucharemos un mensaje de Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote, y posteriormente tendremos un conversatorio alrededor de la memoria de Florencio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos desde aquí, desde la ciudad de Guanajuato, México. Buenas tardes aquí para nosotros. Y bueno, les agradecemos a los que están participando en este homenaje póstumo a la muerte de nuestro querido amigo Florencio Sevilla, a un año de su muerte. Les agradecemos tanto a Ángela, que ayudó a la coordinación de este evento, y desde luego a la presencia de sus amigos y colegas que ya han sido presentados por Ángela, a que estén presentes en este recordatorio de nuestro gran amigo. Yo mantuve una cercana, diría yo, intensa relación con Florencio, intensa en el sentido de una fuerte amistad en pocos años. Lo conocí en el 2009 y tuvimos una intensa relación de trabajo al organizar una serie de eventos alrededor del clásico, alrededor de Miguel de Cervantes. Yo tuve el último contacto que tuve vía telefónica con Florencio Sevilla, fue en marzo del año pasado, porque tuvimos noticias en México de lo que estaba sucediendo con la pandemia en Europa y particularmente en España y particularmente en Madrid. Y entonces, preocupado, le hablé por teléfono a ver cómo estaba. Me decía él que angustiado y preocupado, me dice, ¿sabes qué? No le hagas caso a los gobiernos y resguárdate en tu casa porque está muy mal la pandemia, ¿no? Esto fue antes porque al mes de que yo hablé con Florencio, en marzo, en abril empezó los contagios muy altos en México, y ya no tuve mayor contacto con él hasta que 8 meses después, en diciembre, tuve la letal noticia de la muerte de nuestro querido amigo Florencio, y que yo no supe de qué falleció. Estaba bien, no sé si fue el COVID o fue alguna otra situación de salud que él haya tenido, pero sí me extrañó completamente. Si no fue por el COVID, me extraña. Su muerte, pues era joven, estaba bien. Entonces, en esta relación con Florencio, yo pensaba a veces cuando o lo leía o lo escuchaba, que de alguna manera Cervantes, pensaba yo, lo había mandado a la tierra para que rescatara de la manera más fiable, como decía siempre Florencio, esa fiabilidad de rescatar toda la obra de Miguel de Cervantes a partir de las obras Príncipe, y que él siempre recalcaba que lo hizo con el mayor respeto a la obra que se tenía de Cervantes. Y no solamente eso, sino que decía que con un respeto reverencial, rescatar toda la obra tal cual lo escribió Cervantes. Después de ahí, tuvimos la idea de hacer una serie de coloquios, fueron 4, en la cual tomáramos de manera muy sistemática, y qué mejor con él, de hablar de la vida de Cervantes y de su situación, de su época, y luego tomar cada uno desde luego el Don Quijote y todas las novelas antes y después del Quijote, y posteriormente toda la obra de teatro, la dramaturgia, y hasta incluido con el gran trabajo de Florencio, la poesía suelta, que creo que no está editado por nadie más que lo que él hizo. Yo notaba en Florencio una cierta decepción, no sé si con las instituciones españolas
o con España, como que no habían valorado su trabajo. Y creo que esto sobre todo repercutió en el 2005, cuando se cumplen los 400 años de la edición del primer tomo del Quijote, que no lo hayan valorado en España, y que en su momento creo yo que la edición de Don Quijote de Florencio, pues si no es lo mejor, yo creo que es de los 2 mejores o 3 mejores hechos en el mundo, en lengua española. A raíz de esto, pues ya le propuse primero que nos ayudara a coordinar académicamente esos 4 coloquios que venían, y pensando en especialistas, en académicos, en intelectuales, en escritores de todo el mundo, a que vinieran y pudiéramos algo muy sistemático, ya que estos coloquios que los inició don Eulalio Ferrer ya hace 30 años, eran temas de grandes autores investigadores, pero un tanto no sistemático. Y entonces con esos 4 coloquios creo que logramos abarcar en completo pues la vida y la obra de Cervantes, y convocamos a cerca de 50 ponentes en esos 4 coloquios que vinieron de todo el mundo, y editamos estas ponencias en las memorias que siempre se publican desde el coloquio, y pues fueron cerca de unas 1500 páginas impresas de estos estudios. Entre ellos vino, o sea, están ustedes 4 amigos y colegas de Florencio, Javier Blasco, Aurelio González, Alfredo Alvar y Teodosio Fernández, que desde aquí los saludo, les mando un fuerte abrazo. Y gracias por acompañarnos en esta iniciativa que tuvimos de conmemorar a nuestro gran amigo. Asimismo, quiero mandarle un abrazo, que no tengo la fortuna de conocer, a Begoña, la ahora viuda de nuestro amigo Florencio, y a su pequeña hija. Pues extrañamos a nuestro amigo, tenemos ese gran vacío, pero creo que su legado ha quedado impreso, su impronta cervantista en esta institución, en el Colegio Cervantino Internacional y en el Museo Iconográfico del Quijote. Por ahí les recomiendo que ya Ángela Piedad les mandará la liga para que puedan ver en YouTube la presentación que hizo una vez Florencio Sevilla estando aquí en Guanajuato sobre la obra completa, que le llevó 20 años o 30 años realizarla, y también porque le parece adecuado y digno como apoyo a todo el trabajo que hizo don Eulalio Ferrer, que se editaran las obras completas en 3 tomos aquí en el Museo Iconográfico del Quijote. Y pues bueno, yo les agradezco su presencia, y qué mejor que estar con Florencio Sevilla, leyendo las obras completas de Cervantes que él rescató y que tienen cerca de 12,000 pies de página. Así que es un trabajo muy meticuloso, pero a la vez muy agradable de leerlo. Y claro, y todo su trabajo de ensayos y de escritos y de estudios, que mejor para estar cerca de nuestro amigo Florencio. Y bueno, yo aquí haciendo rescate del clásico, le digo a mi querido amigo Florencio, que adiós, regocijado amigo, y deseando verte presto contento en la otra vida. Muchas gracias. Hace un año, en el museo recibimos la triste noticia del fallecimiento del doctor Florencio Sevilla. Javier Blasco nos dio el mensaje con profundo pesar.
En cada una de sus palabras descubríamos el doble dolor, por la pérdida de un amigo y también de un gran cervantista. Desde ese momento concebimos el plan de hacer un homenaje en memoria de nuestro entrañable Florencio y también destacar de todas las formas posibles su legado. Florencio, a quien llamaremos en adelante así por la familiaridad con esta institución y pues con nuestros invitados, es un ser cuya vida y obra se unen de modo tan estrechamente congruente que es difícil hablar de una dimensión sin recurrir a la otra, el profesional y el humano, el cervantista y el amigo. El objetivo de este conversatorio es hacer un homenaje a la vida y obra de Florencio a través de testimonios de quienes han sido sus amigos, colegas, colaboradores y con quienes en este espacio pues podemos dialogar alrededor de las dimensiones de este entrañable y extraordinario ser humano. Bueno, pues agradezco entonces la presencia de nuestros invitados y quiero presentarlos. Me disculpo por hacerlo de modo muy breve, puesto que el objetivo ahora es hablar de Florencio Sevilla. Está con nosotros el doctor Teodosio Fernández, catedrático de Literatura Hispanoamericana del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid, desde 1982. Destaco la fecha porque en algún momento el doctor Teodosio nos comentará la importancia. El doctor Javier Blasco, a quien agradezco profundamente su colaboración para poder llevar a cabo este evento y su entusiasmo. Es profesor investigador de la Universidad de Valladolid, cuyas principales líneas de investigación son la primera mitad del siglo XX y desde luego el siglo de oro español. Ellos, pues en la parte de España, que también se unen con nosotros en México, y para ello está el doctor Aurelio González, investigador emérito del Colegio de México y presidente de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. ¿Qué tienen ellos en común? Ser estudiosos de la literatura, especialistas del siglo de oro, connotados cervantistas, prolíficos investigadores y, muy importante para esta ocasión, ser amigos o haber sido amigos de Florencio a lo largo de muchos años. 40 años, quizá más o menos, de modo que tendrán muchísimo que compartir con nosotros. Para comenzar y lanzar los anzuelos para empezar el conversatorio, este espacio será de ustedes para que puedan compartir opiniones, testimonios, historias. Me gustaría iniciar con una cita. Dice Thomas Bernhard que todos vivimos al menos 3 vidas, una real, una imaginaria y otra no percibida. Entonces, pues lo que quiero es invitarlos a que nos den testimonio de todas estas y más vidas que pudo tener Florencio y sobre todo, siendo un ser tan sencillo, seguramente la no percibida, lo que él mismo no fue consciente. Me tomaré la libertad entonces de iniciar este conversatorio diciendo que Florencio, como un gran cervantista, escuchándolo hablar, me daba cuenta que era más que un investigador, un servidor de la obra de Cervantes. De modo que quisiera que el doctor Aurelio nos contara desde la distancia cómo este servicio a la obra nos dejó tantas cosas, empezando quizá por el inicio de el seminario Edad de Oro, todas las revistas, y cómo todo eso fue dando pie a una vida dedicada al servicio de la obra de Cervantes y lo que eso nos ha dejado. Muchas gracias, querida Ángela, pero yo voy a empezar siendo Sancho.
Y como Sancho, me voy a dirigir a Florencio y me voy a imaginar Florencio al final como estaba Don Quijote para morir. Y yo le diría a Florencio, ponte bueno que tenemos que salir a recorrer muchos caminos, que todavía tenemos que deshacer muchos entuertos. Tú no estabas loco, simplemente tenías un ideal. Y a veces los que te rodeaban no entendían el ideal, no entendían que tu rigor, tu ser estricto, el ser quisquilloso, tenía que ver con este ideal que era superior a ti. Y a veces, querido Florencio, ni siquiera te dabas cuenta de la envergadura de tu obra. Y cuando alguna vez hablábamos, yo creo que tú nunca percibías lo importante que fue Edad de Oro. Edad de Oro fue importante para jóvenes, para investigadores y para profesores consagrados. Esa entrega anual de esa nubecilla azul celeste que venía como la imagen de... Y el Seminario de Oro este año, ¿a qué lo dedicó? A los temas más variopintos y siempre reuniendo a mucha gente. Muchos colegas siempre estaban esperando aquella invitación para participar en el seminario y luego verse reflejado. Y todo para aterrizar en que Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Reyazas eran una referencia obligada. ¿Cómo hablar de la edición de Cervantes sin hablar de ellos? Y aquí de repente se nos ocurre algo que yo como Sancho le puedo decir a mi señor Don Quijote. Esta empresa estaba reservada para vos de tiempo va muy atrás. Y cuando tú saliste aquel tiempo en que el rubicundo Apolo se convertía en un cálido sol guanajuatense, fuiste abriendo el camino. Entonces, yo en ese momento lo único que puedo decir es, ¿cómo saldremos a los caminos sin tu guía, querido Florencio? No lo sabemos. Tal vez Javier o Teodosio puedan decirnos cómo podemos continuar. ¿Cómo será posteriormente este legado que deja Florencio? ¿Qué tan consciente era? Seguramente no, que dejaba un legado para los estudios literarios, para los estudios cervantinos. Javier. Bueno, como queráis, Teodosio, estás tú ahora en pantalla, o sea que creo... No, no sé, de cara al futuro, yo claro, son 40 años o casi de amistad con él. Entonces, lo vi crecer y no siempre fue... yo recuerdo que empezó con una tesina sobre un tal Pedro de Lorenzo, porque creo que fue su último gran contacto con la literatura española contemporánea o del siglo XX, porque cuando yo lo conocí trabajaba en su tesis con Antonio Rey y entonces Florencio, aunque tenga esa faceta de cervantista, no hay que ignorar que la tesis doctoral era sobre literatura picaresca, era sobre Alonso, mozo de muchos amos, y que durante un tiempo, más que cervantista, fue un experto en novela picaresca. La tesis, como no sé si lo he dicho, la dirigía Antonio Rey, y yo asistí a ese crecimiento de Florencio, que luego, pues yo creo que muy pronto se orientó sobre todo hacia la edición, ¿no? Y como todo el mundo sabe. Eso estuvo ligado pues, a otras experiencias, como fue la del contacto con Edad de Oro,
cuando yo llegué a la Autónoma, Edad de Oro no tenía, era un seminario anual que se publicaba y que no tenía un director claro. Yo asistí también digamos, el momento en que Pablo Jauralde asumió la dirección, que fue como sobre el año 85. Con el tiempo, pues Florencio fue ganando espacio ahí, de manera que terminaría dirigiendo la revista, como todo el mundo sabe, hasta que un día, porque Florencio era también así, pues un día se cansaba y ahí te quedas. Y lo digo porque ahí la dejó y tuve que asumirla yo. O sea que yo, en fin, ni soy cervantista, ni sé de dónde queda la Edad de Oro, o el siglo de oro. Bueno, sí, algo me he enterado porque... Te han dicho y lo que es mejor, algo has contestado adecuadamente, Teodosio. Entonces, pues, en fin, he visto cómo Florencio, que por otra parte también tuvo una vida académica, digamos, administrativa también muy importante, porque tuvo cargos de secretario de la facultad, por ejemplo, dirigió este departamento durante 2 periodos. En los últimos momentos se dedicaba yo creo que con obsesión, a que nuestro máster de literaturas hispánicas funcionara. Bueno, he tenido mucha relación con él porque hemos sido amigos durante 40 años y ya digo que lo de Edad de Oro unió mucho. A veces también se paró porque no dejó de haber sus polémicas, ¿no? Pero Edad de Oro significó la revista, significó una actividad constante, una relación con otros profesores de todo el mundo y con alumnos, una relación muy directa, porque Florencio también tenía ese aspecto de que, bueno, tenía especial éxito entre los alumnos, o como diría Javier, entre las alumnas. ¿No lo sabías? No sabía de su carisma con los estudiantes. Sí. Tenía gancho. No sé. Y en toda esta etapa, pues ya digo que desempeñó esas tareas, o sea que luego para nosotros también fue importante, por lo menos para mí, ¿no? ¿Quién me enseñó a mí a manejar un ordenador, un programa para saber escribir en un teclado electrónico? Pues Florencio. Yo dirigí durante un tiempo una revista que se llamaba Raval, de literatura hispanoamericana, y unas colecciones de publicaciones. ¿Con quién no sé cómo se dice eso, pero él tenía la maquinaria para que nosotros pudiéramos hacer los libros y luego llevarlos a la imprenta. O sea que también en ese aspecto ocupó un lugar importante en nuestras actividades. O sea que evidentemente es el cervantista. Yo sigo leyendo El Quijote en una edición suya, la primera que hizo. Las posteriores son mejores, pero que es la del 93, que era una edición aquí del Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares. Y esa es la que sigo leyendo. Me la dedicó entonces y ahí estamos. Eso te pasa a ti, Teodosio. A mí me pasa con el volumen del teatro que hizo, que fue el primer texto global del teatro de Cervantes, que como siempre lo he dicho, yo he trabajado mucho tiempo, un autor de segunda en el teatro llamado Miguel de Cervantes, pero que gracias a este volumen, esta edición, y creo que ese es un aspecto muy importante que a veces se olvida, porque no podemos descartar que en el ámbito hispánico llegamos tarde al mundo de las ediciones críticas. Y él, creo que sin decirlo, fue un abanderado. Luego otros tomaron bandera de que la edición crítica y demás, pero él fue el que se metió a decir, ya basta de ediciones que nos cuentan mentiras, ya basta de ediciones que no están sustentadas.
Y sin embargo, del Quijote de Cervantes teníamos multitud de ediciones preciosas, pero no críticas. No ediciones en las cuales si dice algo, lo compruebo. Y si no entendiste lo que dice, trato de explicártelo. Y eso yo creo que es un mérito que en nuestro ámbito, porque digo, si hablamos de Alemania o de Italia, la edición crítica hace décadas que era una obsesión. En nuestro mundo, creo que a ustedes o a mí, a todos nos ha pasado que de repente nos dicen, ¿por qué no haces una edición de fulano o de mengano? Pero sin notas. O sea, y uno dice, piratea la que quieras, porque Sí, porque el trabajo nuestro puede ser anotarla, explicártelo, discutirla. Y creo que eso en buena medida se lo debemos a Florencio. Este rigor que él tenía, esta obsesión, y que, como tú dices, al gancho que tenía con los alumnos, embarcó a muchos jóvenes a tratar de hacer ediciones críticas. Sí. sí, yo en relación con el gancho con de los, bueno, quiero decir que él también tenía una faceta yo no diría de divulgador, que también, pero bueno, hizo ediciones de tipo escolar. Sí. Y también en ese aspecto trabajó porque las ediciones fueran dignas y fueran accesibles, ¿no? Que el estudiante se enterase. Es que, Teodosio, hay divulgación, pero también hay alta divulgación. Y creo que la que hacía Florencio era alta divulgación. No porque eso se ponga al alcance de muchos, hay que bajarse. Y él creo que trataba de subir a su lector a otro A nivel. otro nivel. Sí, ciertamente Exactamente, bueno, sí. había, Javier, había en él esta Javier, que te vocación. has ido a Valladolid. No, no, no. Estoy aquí Ah, siguiendo sí. entusiasta y sin necesidad de corregir, enmendar, ni siquiera dar una perspectiva diferente a lo que habéis señalado, ¿no? Sí. Pero Ángela iba a decirnos algo, no sé, luego sí que quiero, sí. Sí, que ciertamente iba yo a pedirles que habláramos de de esta vocación editorial de Florencio, que para el museo es uno de las ligas más importantes, de los vínculos más fuertes como institución, puesto que desde el 2010 se concibió con el museo un proyecto a largo plazo de la edición de las obras completas de Cervantes mismas, que todavía son un emblema que el museo enarbola con gran orgullo, es decir, que lleva ahora el nombre de Cervantes, de Don Quijote, de Eulalio Ferrer y de Florencio Sevilla, de modo que todos ellos se unen en este gran proyecto y las ediciones y los coloquios organizados en los que, pues desde luego, Javier nos acompañó en la mayoría, fueron parte de este trabajo constante y mencionó desde el principio Teodosio la palabra clave, dijo que lo hacía de forma obsesiva, todo lo hacía de forma obsesiva. Y creo que también para poder lograr estas ediciones críticas, para poder ser lo que fue, necesitaba de esa obsesión o quizá entrega. Y pues creo que tú podrías contarnos algo sobre este modo de vida que era su personalidad y su trabajo también. Bueno, vamos a ver, era Florencio, yo lo conozco también desde el año, ayer hablábamos de esto con Teodosio, aproximadamente desde el año 83, 84, 85, en que él acudió con Pablo Jauralde a unas reuniones que teníamos en Salamanca que organizaba Víctor García La Concha y que llevaban el título de Academia Literaria Renacentista. Y eran también unos encuentros muy interesantes, concebidos de una manera muy diferente a Edad de Oro, porque vamos a ver cómo lo cuento. Las academias literarias renacentistas ponían un
escenario para que, un escenario enormemente interesante e importante, pero de las grandes figuras de los estudios literarios. Es decir, ahí estaban, por supuesto, Francisco Rico, estaba Isaías Lerner, estaba Elías Schwartz, estaba José Antonio Maraval, estaba Cristóbal Cuevas, es decir, los grandes nombres y las grandes figuras de especialistas en siglo de oro, grandes figuras por el trabajo que habían hecho, ciertamente, pero también por su estatus universitario. Frente a eso, en las reuniones de Edad de Oro también había un elenco de personas de extraordinario relieve, pero que tenían que convivir y compartir escenario y demás con los que entonces éramos jóvenes que estábamos iniciándonos en... entonces, esa concepción de dos mundos que había en Salamanca, el mundo de los que hablaban y el mundo de los que asistíamos admirados a aquellas charlas, en Madrid y en Cuenca, con Edad de Oro, se transformaba en otra cosa. Aquellos dos mundos se confundían, se convertían en un solo mundo y compartíamos las horas de charla, de discusión científica, pero también las horas de asueto, de descanso, de recreo en esas reuniones, ¿no? Y es ahí donde yo conocí a Florencio. Antes de conocerlo como especialista en picaresca, que ciertamente era su campo de trabajo. Yo lo que no conocía es el trabajo sobre Pedro de Lorenzo, que acaba de mencionar. Eso lo tenía Florencio, como tantas otras cosas, en secreto, ¿no? En secreto. Eran en esos recreos, en esos intervalos entre una charla y otra, y sobre todo en las cenas, en las postcenas, en las copas de después de las cenas, donde yo conocí a Florencio, ¿no? Y entre los... conocí a Florencio hasta donde se puede conocer a Florencio, porque Florencio era un personaje extraordinariamente complejo. Que hacía muy fácil la relación personal superficial, pero que era una persona muy reservada del mundo interior y una persona con la que que tenía un montón de habilidades, pero habilidades secretas. Esto nos podría contar más cosas Teodosio. Era un excelente albañil, hacía cosas, es verdad, Teodosio, hacía cosas, había dedicado parte de su tiempo a levantar un tabique, a hacer una pared. Tenía una serie de habilidades raras, extrañas y luego era sorprendente en las relaciones humanas, extraordinariamente entrañable, ¿no? Yo mirando papeles y correos de las conversaciones que tuvimos, hay muchas conversaciones de palabra de las que yo tengo un recuerdo muy fiel, pero que permitirían conocer esa intimidad de Florencio, esa intimidad de la que él era un custodio tan estricto, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, ¿qué se puede ocultar cuando uno ha vivido, Teodosio todavía en forma más intensa que yo, el inicio de su relación con Begoña, ¿verdad? Sí. Entonces, la forma de presentarme a Begoña en el momento en el que todavía no eran una pareja establecida, que estaban empezando a, no te quiero presentar a esta chica porque no quiero que me la robes. Y a ella le decía, es que Javier está enamorado de ti, Begoña, Javier está enamorado. Y esa era una de las formas de piropear el
a Begoña, ¿no? Era una persona extraordinariamente entrañable, era una persona, yo nunca entendí, entiendo muy bien lo que ha dicho Aurelio, ¿no? Él dejó ahí un legado y dejó una obra de gigantes con el mundo de la edición, que no es un mundo sencillo ni fácil, ni en el que el hispanismo se haya destacado hasta el propio Florencio, ¿no? Yo no llegaba a entender cómo él se quemaba las pestañas un día sí y otro día también, ¿verdad? Cotejando a la letra, como él decía, ¿verdad? Distintos ejemplares de una misma edición del Quijote de 1605, ¿no? Porque, aunque era una misma edición, pero como se imprimía por formas y se corregía a la vez que se estaba imprimiendo, pues entonces ese trabajo era un trabajo absolutamente ímprobo, del que yo primero no tengo los conocimientos para hacerlo, pero luego no hubiera tenido la paciencia, ¿no? Entonces, ese porque tipo... no eres albañil. Ah. Está relacionado y él todo. sabía que para hacer un muro hay que poner ladrillo por ladrillo. Sí, sí, sí. Eso es. Pues él a la letra, ¿verdad? Letra a letra, cotejando con 13 ejemplares del Quijote sobre la mesa, letra a letra. Es increíble. Entonces, ante alguien que ha hecho ese trabajo, ¿qué otra edición, qué otra? No hay otra edición que pueda competir con esta, ¿no? En lo que se refiere a fiabilidad. Él ha dejado ahí una edición en la que se podrán encontrar nuevos elementos de textos o ejemplares que no se han cotejado o que él no cotejó, pero lo sustancial está ahí, cosa que no sabíamos cuando... Y además lo hacía con un extraordinario respeto. Es que yo creo que ahí hay una faceta, Javier, que a veces se nos olvida de Florencio. En el fondo, Florencio era un chico tímido. Era, yo recuerdo una de las veces que lo invité para una cosa de Cervantes, su respuesta me dejó un poco desconcertado. ¿Y a mí por qué? Que tenían más méritos que él. Y decía, oye, Florencio, date cuenta y vas a encontrar que estás citado y citadísimo. O sea, y te has convertido en una figura señera sin quererlo. O sea, tú siempre has preferido el trabajo de picar piedra discretamente, pero a final de cuentas has entrado hasta las polémicas en los medios masivos. O sea, lo cual era muy incómodo para un chico tímido como él. Claro. Sí, es exactamente, yo estaba buscando un correo que tengo de él. A mí siempre me molestó que, por ejemplo, no se le diera a Florencio el papel que le correspondía en la Asociación de Cervantistas. Sí. Pero claro, los que somos ya viejos en estas cosas de las asociaciones de hispanistas y demás, sabemos que hay una lucha de egos y una lucha de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Florencio no estaba preparado para vivir esas luchas de poder ni enfrentarse con... Es decir, uno de las personas que dirigió durante mucho tiempo, y además lo hizo muy bien, ¿verdad? Era un discípulo de Florencio y de Teodosio y de Antonio Rey, de la Autónoma, ¿verdad? Y sin embargo fue el presidente de la Asociación Internacional de Cervantistas. Y sin embargo ahí nunca se le dio a Florencio el papel que le correspondía. Y en cierto momento yo le dije, mira Florencio, tenemos que crear una asociación de cervantistas, pero de cervantistas
auténticos, donde lo importante no sea la cuota, sino que y donde lo importante no sea quién la preside o quién deja de presidirlo. No es necesario una presidencia, sino que todas las cosas se pueden hacer. Y entonces me contestó algo parecido a lo que ha dicho ahora Aurelio. ¿Y a dónde vamos? ¿Y eso qué nos aporta? ¿Qué aporta eso al cervantismo? ¿Verdad? Todo eran cuestiones, desde luego, muy puntuales y muy precisas que hablan de la personalidad que había detrás de este investigador. Eso es lo que nos ha quedado su investigación en el mundo de la crítica textual y del cervantismo. Ese es su legado, y la parte personal un poco. Yo quería leer para añadir a esa parte. En cierto momento él me echaba muchas broncas porque yo soy muy despistado y no siempre cumplo con lo que debo. Él me invitaba a tesis de gente que hacía la tesis con él, etcétera, y a lo mejor yo tardaba en entregar un certificado o entregar un papel. Esto en la Universidad Española todo es burocracia en este no solo en la española, que nosotros también, como se dice aquí, no cantamos mal las rancheras. Pues sí, esto, ¿no? Y me echaba unas broncas siempre que con mucho tacto, pero y muy breves y tal, ¿no? Pero rara vez en esa correspondencia yo estaba buscando cosas, rara vez había cosas o correos con la sensibilidad, amistad y tal que por teléfono transmitía Florencio, ¿verdad? Le gustaba como persona que yo soy aragonés y entonces los diminutivos son enico, ¿verdad? Un besico. Florencio también, los diminutivos eran, utilizaba el diminutivo en enico, ¿no? Bueno, pues para una tesis él me pide formar parte de una tesis y le contesto muy rápidamente como hacía él: contigo, querido Florencio, hasta el infierno. Será un gusto. A ver si la mierda esta, estábamos ya en el COVID, la mierda esta nos permite el encuentro. Un besito para ti y otro más grande para tus chicas. Y entonces él me contesta: si es que no tienes precio, querido amigo, qué afortunado me siento de seguir contando con grandioso afecto. Me ha emocionado tanto tu respuesta que no sé qué decirte. Un abrazo. Esta carta es del 5 de noviembre del 2020. Esto, es decir, él ya en este momento, yo estoy seguro, Florencio, digo, Teodosio nos podrá confirmar o no si él ya tenía alguna noticia de que estaba mal, etcétera, ¿no? Y es un texto que yo guardo emocionado, en fin, porque parece un texto premonitorio, ¿no? Sí. Pues no, yo creo que, bueno, no sabía nada porque no quería saberlo. O sea que siempre fue muy reticente a la hora de ir a los médicos. Entonces, cuando se cerró la universidad por la pandemia, pues se cerró para todos, pero luego cuando se reanudó, pues se veía que él, pero vamos, no tenía que ver con la pandemia, sencillamente, pues al final terminó mal porque respiraba mal, se fatigaba muchísimo y bueno, y luego pues todo se precipitó, ¿no? Él, para con las enfermedades, siempre fue raro, ¿no? O sea que no quería ir al médico por si acaso le encontraban algo, pero eso creo que lo hizo desde pequeño. Entonces no hay, no es en ese sentido. Luego él vivió la última etapa muy alejado de la universidad. Quiero decir que los últimos años era muy difícil, porque nosotros eso que cuenta Javier, que pasaba en Cuenca, en realidad eso era nuestra vida de todos los días. Aquí eso que pasaba en los congresos era, digamos, una consecuencia de lo que vivíamos día a día. Yo
recuerdo, conocí a Florencio, él era ayudante y yo empecé a tratar con Antonio, porque Florencio también era pues, raro, quizá por eso, por la timidez, ¿no? Entonces necesitaba introducción para que alguien mayor o con un grado académico mayor, bueno, no sé, le diera confianza. Entonces, yo recuerdo que en el año 83, lo recuerdo, hay aquí cerca de la Autónoma un restaurante que se llama El Mesón, y ahí fuimos a comer Antonio Rey, Florencio Sevilla, Ángel Gómez Moreno y yo. Entramos a mediodía y salimos a las 11 de la noche. Eso era parte de un modo de vivir aquí. Pues teníamos las clases, comíamos aquí en la cafetería de Juanjo y si no había nada mejor que hacer, y a veces no hay nada mejor que hacer, conversábamos alrededor de una copa por un tiempo indefinido. Es que... Esta cercanía a los alumnos es una cosa que tiene que ver también con eso. ¿Por qué? Porque nosotros, Antonio Rey y yo, pues se sumaban otros colegas, pero también se sumaba un estudiante que quisiera sumarse, no pasaba nada. Y de algún modo también ahí, pues yo recuerdo pues la irrupción de Begoña, de la mujer última, que bueno, con la que desde entonces pues tengo una buena amistad. Pues, pero ese gancho con los alumnos, yo lo viví aquí en México, la distancia, uno de los coloquios en Guanajuato. De repente me encuentro un grupo que venía de Durango, que yo ya había conocido en otros, que era un grupo organizado en torno a la biblioteca de la ciudad de Durango. Y no sé si ubicas que Durango, incluso para el común de los mexicanos, solamente es tierra de alacranes. No podemos decir que sea un faro de la cultura nacional. Y había venido aquel grupo a los coloquios cervantinos de Guanajuato y un poco hablaban de esta figura del doctor Sevilla. Y ahí cayó en cuenta de algo curioso. En el medio más o menos académico, creo que nadie se refería a él como el doctor Sevilla. Terminaba siempre por ser Florencio. Sí. O sea, en esta familiaridad, y yo les preguntaba a esta gente de Durango, bueno, ¿y ustedes aquí? Es que está el profesor, el doctor Sevilla. Y usted, desde luego, también, con la cortesía típica del mexicano. O sea, y eso, ¿qué quería decir? Que él en algún momento se había sentado a comer con ellos o había tomado el café ahí afuera. Y era un poco esto que tú estás diciendo, Teodosio, esa naturalidad del oscuro placer de la conversación. O sea, de que muchas de las cosas se decían hablando familiarmente. Yo recuerdo cuando la vez que vino a México, que estuvimos cenando en casa, y él era casi un conversador natural, de ese tipo de conversadores de tertulia, de café tan hispánica, como tú decías, con un café y una copa, pues se pueden dar las 2 de la mañana. O sea, hablando de lo divino y de lo humano. De hecho, nos pasó eso de la mañana, también nos pasó. Yo recuerdo en un coloquio también, el último que estuvo aquí en 2016, que tal vez todos recordarán que a los coloquios viene todavía una familia de Coahuila con unas niñas. Y él estaba muy, muy conmovido y muy emocionado porque estuvieran escuchando las conferencias y porque una de ellas le había hecho un dibujo. Entonces en la conferencia lo mostró. Tenía unos rasgos de gran generosidad, de reconocimiento humano, de calidez, de gran calidez y de acercamiento sobre todo. Mostró el dibujo y agradeció todos los detalles de todos los niveles y dimensiones que Guanajuato le ofrecía, porque este era un encuentro académico del más alto nivel
pero él estaba muy preocupado de las niñas. Y a la hora de tomar una fotografía con todos los participantes y los invitados, ellas no estaban. Y paró todo y tuvimos que esperar allí en el sol como una hora con los fotógrafos y todos cansados con ganas de irse a comer afuera del Teatro Cervantes, porque él quería que las niñas estuvieran ahí en la foto y tenemos esa fotografía con ellas. Entonces, creo que podríamos narrar muchísimas experiencias y anécdotas como estas que demuestran ese grado de calidez y de humanidad, desde luego esa dimensión del gran conversador que desgraciadamente no pude vivir yo, pero muchas otras cosas que fueron, aunque breves, dan muchísimos detalles. Me gustó mucho cuando empezamos a planear este conversatorio que Javier dijo que debía hablarse del sentido rotundo de Florencio para la amistad. Y para mí eso me quedó grabado a fuego porque todo da luces al respecto, es decir, que esta idea de calidez, de cercanía, de generosidad, de contacto humano, creo que al final de cuentas todo se relaciona y bueno, pues ustedes que lo vivieron. Yo quería comentar un poco que de eso que, bueno, ya se trató antes. Él tenía también ciertas reticencias para hacerse un protagonista internacional de cervantismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por lo que fuera. Yo recuerdo que se pasó una temporada en París porque lo invitaron y vino muy elegante porque se compró un abrigo francés y una bufanda, no sé cómo, pero llegó diciendo que no volvía. Entonces sí, me sorprendió, incluso, bueno, yo fui con él 3 veces a Guanajuato, pero me sorprendió el que tuviera ese lanzamiento tardío internacional, porque era muy reticente a los viajes, entonces, bueno, él se movía mejor en distancias cortas y a lo mejor también había vivido momentos que no le habían gustado, pues como yo me acuerdo, pues de cuando grandes protagonistas de la cultura universitaria o literaria española andaban por aquí y parecían divinidades, ¿no? Entonces, pues eso nunca lo pudo soportar. Entonces, eso tiene que ver con la cercanía de la que hablábamos antes a los estudiantes o a los amigos. Y las reticencias ante el mundo académico, digamos, más convencional y más de protagonistas, y etc. Entonces, bueno, eso me pareció siempre muy positivo en él, porque tenía que ver. Él fue un gran estudiante, ¿eh? Era lo que por aquí se llamaba un empollón. Esto me lo contaban pues, profesores que he conocido. Era de los de que se ponía en la primera mesa para no perder nada. Entonces, y luego fue siempre así, o sea, minucioso. Yo creo que como editor se empezó a formar con la tesis doctoral, que ya era una edición. Y luego cuando he dicho que yo leo el Quijote en la edición del Centro de Alcalá, que dirigía Carlos Alvar, y digo que las otras son mejores, es porque él nunca dejó de trabajar para que fueran mejores. ¿Y cuántas veces editó el Quijote? Pues no sé, pero muchas. Pero yo creo que ahí hay algo que lo que tú estás diciendo, Teodosio, que en Florencio creo que nunca quiso asumir la importancia que tenía su obra. Para él simplemente era, como él alguna vez lo dijo, un trabajo en proceso. Como tú dices, ¿cuántas ediciones hizo el Quijote? Porque para él era en proceso y sin embargo, creo que ahora es mucho más fácil hablar de ediciones críticas y todo, pero cuando él empezó, casi parecía una manía. Tú has dicho bien de empollón, aquí le llamaríamos machetero. Sí. Y su trabajo con el Quijote fue de machetero.
de que cada edición superaba en algo a la anterior, solucionaba algún problema. Claro, todos nos quedamos con nuestra edición. Yo mi edición del teatro de Cervantes, en rústica, gorda, inútil, obviamente yo la tengo ya encuadernada en piel porque me la había deshecho. Pero habrá otras, probablemente, pero yo me quedé con la mía como tú tienes la tuya. Pero creo que esa dimensión que, por ejemplo, la edición de Guanajuato que hizo Florencio nos da una pauta. En México, en realidad, no había ediciones del Quijote. Era más que una pica en Flandes, era Flandes entero. ¿Sí? Era, él está rompiendo y le decían, lo has hecho tú y eso te da ya un lugar en la bibliografía permanente. Las discusiones sobre qué Quijote leemos o cuál debemos de leer, pues es una cuestión casi personal. Lo que nadie puede negar es el trabajo continuo que hizo él. O sea, no dar por terminada la edición. Que eso es un poco volverse como el Eclesiastés, que hacer libros es un trabajo sin fin. Sin fin. Y eso él lo llevó muy bien, de decir, no hay edición perfecta. Por supuesto. No hay edición definitiva. Por supuesto, pero lo que sí que podemos decir es que hoy los estudiosos de la literatura española, los estudiosos de Cervantes, tienen a su alcance una edición mucho más sólida y más fiable que la que leímos nosotros, ¿no? Claro. Fuere cuan fuere aquella que esto. Yo quería lo estaba buscando antes, pero lo tengo abierto, tantos documentos en la mesa, para corroborar lo que decía, ese perfil que Teodosio ha puesto antes. Yo lo invité aquí a un congreso que era Shakespeare y Cervantes. En el 2016, la coincidencia de fechas entre los dos y la posibilidad de que Shakespeare hubiera estado en Valladolid en el año 1605, 1604, coincidiendo con Cervantes, con motivo del bautismo, donde vino una delegación inglesa muy importante, el bautismo de Felipe IV. Y entonces yo le había invitado a él a una de las conferencias plenarias y él me contestó con esta carta. Querido Javier, no te he contestado antes y te pido disculpas por ello, porque no quería responderte con una negativa a tan generosa invitación. Pero después de darle 1000 vueltas, creo que no tengo ninguna posibilidad de ausentarme de casa durante los días del Congreso, de modo que prefiero renunciar a la invitación antes de dejarte tirado cuando llegue el día. No te lloraré más, la niña, mis padres, y espero que me sepas entender. Por favor, comunícaselo. Bien, él aquí daba una excusa de por qué no quería venir, pero es que le gustaba muy poco figurar, le gustaba muy poco estar presente ante esa asociación que yo le proponía alternativa, crear pues la respuesta también. Queridos míos, nos responde a Luis Gómez Canseco y a mí y a otros varios que le habíamos hecho la propuesta. Os agradezco de corazón la iniciativa, pero la verdad es que no sé bien a qué puede conducir todo esto. No hay recursos, no habrá socios, no se ven claras las líneas de actuación. Además, yo no figuro en ningún sitio. Bueno, él era un optimista. Así es. En fin, pero también es bonito que lo recordemos con una sonrisa, ¿no? Pues claro que sí. Además, bueno, el jueves pasado tuvimos aquí
Yo quiero mandar, si esto, Ángela, se lo pasáis a Begoña, Por supuesto. quiero que vuelva a sentir como sintió aquí el jueves pasado el afecto que lo rodeó y que yo creo que él no se enteró muy bien. La vida no percibida. De que contaba con el afecto de tantos amigos realmente. Pero un optimista nunca fue. Y los últimos años, pues sobre todo, yo creo que el nacimiento de su hija fue un acontecimiento fundamental en su vida. Cristina, que decía eso modificó, el nacimiento de Cristina modificó sus hábitos, porque cuando yo hablaba de que es la ausencia de los últimos años es que coinciden con la existencia de Cristina. Entonces le dio prioridad, digamos. Prioridad, sí. Hizo bien, ¿no? Estaba aburrido de nosotros. Pues. Claro, sí. Pues ciertamente en Guanajuato y en el museo, las personas asiduas al coloquio, y bueno, pues ahora sus lectores y los que aquí estamos también se profesa un gran afecto por Florencio Sevilla, razón por la que se ha querido hacer este homenaje. Me resulta sumamente significativo que a un año de distancia apenas se habla de un legado y se percibe, o yo lo percibo como algo que en realidad viene de tantos años atrás, como algo que en realidad ya aún él en vida ya había entregado. Ciertamente, quizá como nos comenta Aurelio, él continuaba y hubiese continuado trabajando todo lo que pudiera, pero desde mucho antes había ya generado este trabajo para los demás, este servicio a la obra de Cervantes. Tenemos en el museo una entrevista que también publicaremos en breve, que recuperamos de nuestros archivos, en la que presenta el proyecto general de las obras completas con el museo, y dice, por ejemplo, que las coordinó Florencio Sevilla Arroyo, como si no fuese él. Esos detalles de humildad son asombrosos. Y muy apenas lo nombra. Habla de la obra, habla de Cervantes y se refiere, desde luego, al trabajo que se realizó, el trabajo ectótico y filológico, que todo se fue haciendo con un respeto reverencial. Creo que las palabras y pocas palabras utilizadas y escuchadas en él a la distancia revelan muchísimas cosas de su trabajo, de su integridad, de su rigor, de su gran entrega humana hacia una causa, hacia una misión que al museo, al mundo, al cervantismo, pues tanto le ha dejado. Yo creo que la figura de Florencio, yo alguna vez incluso lo comenté con otros amigos, a veces creo que tal vez el sesgo del cervantismo se le ha puesto encima a Florencio, y yo creo que lo de él va más allá del cervantismo. Lo de él es el peso en los siglos de oro, o sea, en un ámbito mucho más amplio. Porque si vemos que cuando él se encargó de la revista y del seminario, él tocó una cantidad de temas de primer orden, pero que habían estado un poco en la sombra, y que gracias a él, a sus seminarios, a la revista, salieron a la luz. Entonces, yo creo que lo que tú has dicho es muy cierto, Ángela, pero habría que ampliar. Lo de él es cervantismo en el siglo de oro, o el núcleo es el siglo de oro con facetas particulares. Da lo mismo que él convocara al romancero nuevo que nadie veía, da lo mismo que fuera la novela de caballerías que nadie veía, en muchos otros textos, la misma picaresca. Entonces yo creo que si queremos recordar en amplitud a Florencio, hay que recordarlo como un gran siglo-dorista, no solo como un cervantista. O sea, va más allá.
Y en ese sentido entronca que aunque Guanajuato es cervantista, está en este ámbito de la visión global del siglo de oro. Sí, yo vamos, como supongo que tenemos que ir terminando, tampoco quiero llevarme los últimos minutos. Quiero decir que aquí también era un medievalista muy destacado. Claro. Entonces, a eso que dice Aurelio, pues por si se nos pasaba, añadamos esta otra faceta. Él aquí pues era, además, bueno, un profesor de literatura medieval sobre todo, porque durante mucho tiempo aquí había demasiada gente de siglo de oro y como él era joven, pues no le dejaban. Y entonces, pues explicaba medieval y claro, también hizo trabajos excelentes. Y aquí, pues, sus conocimientos, la distancia esta corta nuestra, pues eran muy, muy valorados, muy respetados. Sí. Javier, ¿quieres decir algo? Tengo aquí abierto, no sé si lo puedo compartir por pantalla o no, y si no se lo enviaré a Ángela luego, el cartel de... no puedo, estoy inhabilitado. Luego se lo envío para que lo monten si quiere. El cartel de Edad de Oro del Romancero, precisamente que mencionaba antes Aurelio, del año 2012, el 12 y 16 de marzo del 2012, ahí tengo el cartel. Por supuesto, el Romancero. Y los encuentros sobre el amor. Que dedicó también en Cuenca, no sé si asististe, Aurelio, Teodosio sí, ¿no? Que acabó aquello como el Rosario de la Aurora, ¿no? Porque no sé quién fabricó un brebaje de amor, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Teodosio? ¿Os acordáis? Y que no sentó muy bien a los estómagos de muchos y muchas de los asistentes, ¿no? un brebaje supuestamente sacado de una receta del siglo de oro. Sí, espantoso, vamos. Espantoso. En fin. O sea que, bueno, yo, en fin, que también con Florencio nos hemos reído mucho. Mucho. Bien, pues para terminar, a mí me gustaría también recordar una última anécdota de las pocas que yo pude atestiguar. También otra en el coloquio del 2016, ver también a Florencio orgulloso de parecerse al Quijote de la portada del libro, de la propia edición del museo, de su propia edición crítica. Y he traído a la memoria una breve frase, un fragmento de Joseph Roth, donde dice que todos dibujamos nuestro propio rostro a lo largo de nuestra vida, y unos tardan más, otros tardan menos. Y yo creo que me tocó ese momento en el que él sabía perfectamente qué rostro estaba dibujando y lo había logrado, y quiso mostrarle al mundo que había concluido su obra, que se había convertido en el mismo Quijote de la portada de la edición crítica del Museo Iconográfico del Quijote. Y esos breves orgullos tan sencillos eran significativos y muy entrañables para nosotros. Entonces, bueno, pues ese es el Florencio que nos gusta recordar, y al Florencio que vamos a seguir también apreciando, y cuyo legado, pues, al menos el museo no dejará de llevar hacia el futuro. Es que yo creo que para mí tal vez sea lo más entrañable que yo puedo decir de él. Florencio fue un académico absolutamente recordable. Amén. Amén. Absolutamente memorable, sí. Bueno, supongo que tenemos que ir terminando. Yo quiero agradecer la invitación a hablar de Florencio. Es un amigo
sigue siendo un amigo después de tantos años, así que muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Javier, gracias por habernos ayudado. Ha sido un placer y es una deuda que no creo que con esto la paguemos, ¿verdad? Una deuda que el hispanismo tiene a Florencio, los siglodoristas, los cervantistas tenemos con Florencio, y es un orgullo también compartir con queridos y admirados amigos como Teodosio, como Aurelio, y contigo, que ha sido el alma contigo, Ángela, que ha sido el alma de este encuentro, ¿no? Pues les agradezco en realidad haber colaborado de forma tan generosa desde un principio, entregados con toda la disposición, y desde antes de llevarlo a cabo en este momento se percibía yo percibía este entusiasmo, estas ganas de compartir tantas cosas, de volverlo a recordar en grupo, de estar juntos para recordarlo y para poner de manifiesto el valor de la vida y obra de Florencio. Bueno, nos faltó un tequila. Claro. Para la próxima. Para la próxima, sí. A mí me ha parecido muy bonito que un homenaje a un académico sea un conversatorio. Sí, un conversatorio testimonial, académico testimonial. Sí, pues gracias. Creo que aquí terminamos. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Gracias al museo. Y sigamos. Bueno, pues el Museo Iconográfico del Quijote agradece a ustedes por haber estado con nosotros, y pues los invitamos a ver la entrevista donde de viva voz Florencio Sevilla presenta las ediciones del museo y se excluye casi de su propio trabajo de forma extraordinaria y entrañable. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.